La Biblia nos dice que Abraham, el patriarca, el hombre que forjó el destino de las tres principales religiones monoteístas de la actualidad, creció y se educó en Ur, nada menos que la capital de Sumer en su momento de mayor apogeo, el renacimiento sumerio de la tercera dinastía de Ur. Si profundizamos un poco en la vida de este patriarca, encontramos pruebas de que este evidentemente fue contactado por la misión en el planeta Tierra de los Elohim, una misión de conquista y dominio global, considerado como el patrón genético para una descendencia programada. Para este propósito, Abraham fue elegido para ser el padre de la línea genética que descendería de los Elohim, en el marco de un experimento genético cuyos híbridos resultantes serían los elegidos que poblarían la tierra. Un día, uno de estos Elohim le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus padres y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham era un sumerio semita del clan de Heber, y es llamado por parte de este Elohim, el cual se conoce como Jehová, para una misión. Para ello, debe movilizarse por su propio esfuerzo hacia Canaán, con todo el trabajo que esto supone. Llegará a engendrar más de un pueblo, el hebreo y el árabe, los cuales serían los principales divisores de la humanidad a nivel espiritual, con dos de las grandes religiones a nivel mundial. Abraham atravesó toda la región de Canaán hasta llegar a Siquén, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí Jehová se le apareció y le dijo: esta es la tierra que le voy a dar a tu descendencia. Por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada de comer en el lugar donde vivía. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, yo sé que eres bien hermosa y que cuando los egipcios te vean van a decir: esta mujer es la esposa de este hombre. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien y no acaben conmigo por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. Esa fue la estrategia que utilizó Abraham: ofrecer a su esposa como objeto sexual para que él no fuese destruido. Y todo este accionar motivado por el Elohim que lo eligió, siguiendo la promesa que éste le había hecho de una tierra prometida que, según lo que le anunció, manaba leche y miel. Pero ¿por qué este Elohim que contactó a Abraham necesitaba ese lugar de Canaán? ¿Por qué le prometió esa tierra? ¿Qué de especial tiene? El territorio de Canaán, actualmente Israel, es un puente natural entre Asia y África. Con una visión hacia el futuro, se sabía que por allí era el paso obligado por las más importantes civilizaciones expansionistas, de tal manera que era un buen lugar como para ubicar a un grupo humano programado genéticamente. Este es uno de los territorios donde florecieron los más grandes imperios de la historia, y a nivel energético se sabe que ese punto de la Tierra contiene un vórtice que le interesaba muchísimo a los Elohim por el tema de sacrificios y también como portal dimensional para la invocación de entidades que vagan en otras dimensiones. Por eso necesitó ahí colocar una descendencia, un pueblo que obedeciera las leyes de este Elohim conocido como Jehová, y que además le ofrecieran sacrificios, le construyeran templos y todos los rituales que construirían un culto ancestral a un Elohim que se hizo pasar por Dios. Así este pueblo, programado genéticamente por este Elohim, podría influenciar la mentalidad de otros pueblos. También Abraham era una persona especial, además de ser muy inteligente, era también un psíquico nato, de tal manera que podía entrar con relativa facilidad en comunicación mental con estos visitantes. Pero en varias ocasiones se podría cuestionar el aura de elegido que tenía Abraham y la fe que decía tener hacia su Dios. Basta con leer algunos pasajes de la Biblia para darnos cuenta que ni él tenía una aura divina, ni Jehová era un Dios todopoderoso. Por ejemplo, cuando le tiene que pedir a su esposa que finja que era su hermana para que en Egipto no lo destruyesen. ¿Cómo lo podrían destruir si es un elegido? ¿Dónde está su fe? ¿Cómo es capaz de exponer a su esposa ante los egipcios y venderla de esa manera con tal de no salir perjudicado él? Solo en este ejemplo ya se notan las artimañas que desde el primer patriarca que tuvo este pueblo han tenido que hacer para lograr sus objetivos a través de traiciones, trampas,
robos, adulteraciones y manipulaciones. Así que poco de elegidos por un Dios verdadero tienen, y más bien en lo que se caracterizan es en una gran astucia. Gracias a Sara, Abraham se hizo rico, o más rico de lo que era, pues recibió cantidad de regalos del faraón. Decía que lo extraño es que Abraham haya llegado a sentirse desamparado, al grado que tuvo que abandonar la tierra prometida. Y esto, por supuesto, es muy extraño, porque supuestamente Abraham tenía el respaldo incondicional del Elohim que lo había elegido y había hecho el pacto con él, porque le dijo que sería padre de multitud de naciones, y no se llamaría más su nombre Abraham, sino que será su nombre Abraham, porque lo habría puesto por padre de multitud de naciones y multiplicaría en gran manera su descendencia. De esa forma Abraham fue elegido y su genética fue programada por estos mismos Elohim para que de tal manera a través suyo debía surgir un grupo humano para que actuara hacia el futuro como aquellos ejecutores del plan de los Elohim en contra de la humanidad. Y este es uno de los motivos por el cual dicho pueblo evita mezclar su raza con otros pueblos. Por eso en varias ocasiones vemos dentro de la historia de este pueblo elegido por Yahvé manipulaciones genéticas o embarazos impensables. Por ejemplo, en el libro apócrifo, el Testamento de Abraham, se expone el grado de familiaridad y de simpatía que alcanzó Abraham con los visitantes, por cuanto se dice que antes de morir el patriarca recibió la visita de un mensajero de Elohim, quien lo invitó a un carro de fuego con querubines, transportándolo al cielo, pudiendo contemplar el espacio. Luego lo regresaron a su tienda. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Manré, mientras Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda de campaña. Como a mediodía, Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se incorporó rápidamente para recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: «Mi señor, por favor, le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino». «Bueno, está bien», contestaron ellos. Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: «¿Dónde está tu esposa Sara?» «Allí, en la tienda de campaña», respondió él. Entonces uno de ellos dijo: «El año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa tendrá un hijo». Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham. En la entrada de la tienda, Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por ello, Sara no pudo aguantar la risa y pensó: «¿Cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos?». Pero el Señor le dijo a Abraham: «¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que pueda tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo?». Abraham recibe al Señor. ¿Cómo puede ser esto posible si en la misma Biblia se dice que nadie ha visto a Dios, ni ha vivido para contarlo? Alguien podría argumentar que no se le ha visto como es, porque nadie podría soportar dicha visión. Pero en todo este relato lo que claramente se da a entender es que Abraham estaba contactando con 3 personajes físicos. Eran 3 humanoides, 3 personas que pertenecían a estas razas de los Elohim. Estos eran los personajes con los que Abraham tenía contacto y que es el que se le presentó como Dios, y es en el Dios que siguen creyendo los descendientes de Abraham, cuyo nombre lo conocemos acá en Occidente como Yahvé o Jehová. Delante de Abraham estaban estos 3 individuos, uno de los cuales se atribuía a ser el Señor o Elohim. Habría que preguntarse: ¿cuál Señor? Además, comen, beben y descansan como cualquier ser humano, y no tenían un buen sentido del humor, lo cual nos mostraría que serían personajes físicos. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: «Aquí estoy». Y Dios le dijo: «Toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Una vez allí, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré». Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», contestó él. El ángel le dijo: «No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme a tu único hijo».
Cuando Abraham llegó a tierra de Canaán, se encontró que los pueblos cananeos tenían la muy mala costumbre de sacrificar a sus hijos primogénitos en lo alto de los cerros a sus dioses, algo que Abraham inmediatamente rechazó. Sin embargo, cuando se cumple la promesa del nacimiento del hijo, al parecer el patriarca se sintió en deuda con el cielo por semejante bendición. Y este es uno de los pasajes por el cual mucha gente duda del Dios del Antiguo Testamento, porque si es un Dios omnisapiente, todopoderoso, ¿cómo no iba a conocer el corazón de Abraham para saber si le era fiel y no incitarlo a sacrificar a su hijo para probarlo? Evidentemente no estamos ante ningún ser divino, sino a uno de estos tantos visitantes que desconfiaban de Abraham y tenían que probarlo para ver si él era apto para ejecutar este plan Elohim de engendrar aquí en el planeta Tierra una raza que controlara el mundo a través de dicha genética. De esta forma el plan de los Elohim continuó con Isaac, el segundo hijo de Abraham, aquel hijo que Jehová le había prometido que Sara tendría. Lo curioso de esto es que Isaac no fue hijo de Abraham, ya que Jehová lo engendró directamente en Sara. Por lo tanto, Abraham no es su padre biológico. Isaac contenía la genética Elohim. Isaac era un híbrido de una mezcla de genética humana y genética de los Elohim. Por eso Jehová lo prefirió a él sobre Ismael, a pesar de que Ismael era el mayor, y siguió la descendencia y el pacto con Isaac. Y así se le apareció una noche este Elohim a Isaac y le dijo: yo soy el Elohim de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Los encuentros continuaron involucrando a la descendencia del patriarca y manteniendo el linaje y la línea de comunicación. Además, siguieron los nacimientos con ayuda o intervención superior. Así el pacto se afianzó con Isaac. Por ahí siguió la línea y el plan de los Elohim, para luego continuarla con Jacob, uno de los hijos de Isaac. Jacob fue preferido por parte de Yahvé porque también en él se manifestó más pura la genética hostil, la genética de la astucia, de la trampa, de la manipulación de estos extraterrenos negativos que contactaron desde Abraham. Siguió la línea con Jacob y de ahí las 12 tribus de Israel, y de esa forma se creó el pueblo con una genética híbrida programada que serían los responsables de ejecutar el plan de los Elohim sobre el planeta Tierra. Y ese es el plan que tuvo Yahvé o los Elohim en contactar a Abraham. Necesitaban un personaje del cual se desprendería un pueblo, y de ese pueblo generarían una nación con la genética de ellos. Ellos son los descendientes de los Elohim, por eso son su pueblo elegido. Veamos el momento en la Biblia cuando Jehová llama a Abraham por primera vez. Este relato que vamos a leer aquí es una de las tantas muestras en el documento bíblico de un contacto extraterrestre. Este es el contacto de un ser venido de las estrellas con un humano de la tierra, allí en Sumeria. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Así que la promesa del contacto que Jehová le hace a Abraham es que le daría una tierra, y además de una tierra, una descendencia numerosa. Ahí comenzó el plan de este Elohim, que conocemos bíblicamente como Jehová, para establecer su imperio en la tierra. Primero, elegir un pueblo y prometerle a ese pueblo un lugar, ¿no?, donde se establecerían, que es inicialmente en la tierra de Canaán, pero la intención era controlar el mundo entero. Y para poder controlar el mundo entero, él necesitaba una genética totalmente programada que pudiera cumplir esos planes. Porque si escogía a una raza humana convencional, pues no lo iba a lograr, porque los seres humanos en algún momento despiertan esa esencia humana, y ese pueblo humano no iba a terminar ejecutando lo que este Elohim mandara. Entonces él elige a Abraham y luego engendra en la esposa de Abraham a un descendiente directo, un híbrido Elohim, que es Isaac. Y a través de Isaac esa genética se esparce, se sigue expandiendo por Jacob y las 12 tribus. Entonces el plan fue bastante astuto, y lo que hace Jehová es
contactar a Abraham y comenzar a probarlo, comenzar a mirar en él si tenía las condiciones para que a partir de él surgiera esta descendencia. Él le hace distintas pruebas, le hace promesas y Abraham fue fiel a Jehová. Por eso él termina eligiéndolo y engendrando en la esposa de él a Isaac. Sigue diciendo por acá, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negueb. Aquí está la prueba de que en ese territorio que le prometió Jehová a Abraham, ya había gente viviendo. Por eso dice por acá que el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea que no estaba desolada. Es un territorio que luego, tiempo después, las 12 tribus de Israel tuvieron que ganar a punta de conflictos, sacar allí a todos esos pueblos para apoderarse de esa tierra. Luego está el tema de que Abraham se va a Egipto por una hambruna, y ahí en Egipto se desarrolla parte de la historia de Abraham, logra adquirir algunos bienes, ahí es donde prácticamente ofrece a su esposa, la vende como un objeto sexual para lograr sus objetivos, y con ese tipo de acciones Abraham demostró lo que era, ¿no? Por eso Yahvé terminó afianzando el pacto con él. Luego de que Abraham probó la fidelidad a Yahvé, es donde ya Yahvé oficializa el pacto, porque primero lo elige, por acá lo elige, le dice vete de tu tierra hasta una tierra que yo te voy a dar. Abraham demostró esa fidelidad, le hizo altares, le hizo sacrificios, fue allá a Egipto, ofreció a su esposa, hizo lo que Jehová le dijo que hiciera. Y ante esto, Jehová estaba contento con él y finaliza haciendo el pacto de Dios con Abraham. Aquí es donde Yahvé dice, bueno, este es el tipo, este es el personaje con el que vamos a hacer aquí el experimento genético para controlar el mundo a través de esta raza. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo, recordemos que acá Abraham tenía 75 años en esta primera cita. O sea que unos 24 años después, luego de que Jehová estudiara el comportamiento de Abraham y encontró en él fidelidad, decide hacer el pacto. Y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer que tengas muchos descendientes. Al oír esto, Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo, en este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente, de ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham. Aquí es donde le cambia el nombre. Y esto es por causa de este pacto. Porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Este pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Yo soy tu Dios y también seré el Dios de tus descendientes. La tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, o sea que no era la tierra de él, obviamente, más allá de que Jehová se la había prometido, dice que se la daría a él para siempre y a sus descendientes. Ahí está la promesa. Primero, la tierra de Canaán, que sería el centro o la capital de la nación de Israel. Y obviamente las intenciones eran también el mundo entero, que también se lo prometió Abraham y a su descendencia. Por tu parte, tú y tus descendientes tendrán que cumplir con el siguiente compromiso. Todos los varones deberán ser circuncidados. Esa es parte del trato, ¿no? La circuncisión será la señal de que ustedes y yo hemos hecho un pacto. De ahora en adelante, todos los niños que nazcan entre ustedes tendrán que ser circuncidados a los 8 días de nacidos. Este compromiso vale para los que nazcan en la casa de ustedes, para los esclavos que ustedes compren por dinero y para los extranjeros, aunque no sean descendientes directos de ustedes. O sea, los que estén ahí, cerca de ese pueblo, viviendo donde ellos, deben cumplir ese mandato. La señal del pacto que hago con ustedes la llevarán en su cuerpo porque es un pacto que durará para siempre. El varón que no sea circuncidado estará falto a ese compromiso y no podrá vivir entre ustedes. O sea que requisito indispensable del pacto, la circuncisión. ¿Y qué significa la circuncisión? Bueno, además de que es un pequeño ritual por la forma en que ellos lo hacían y lo siguen haciendo, donde se corta el prepucio, ahí hay un pequeño derramamiento de sangre, hay un ritual, ¿no?, que para los Elohim pues era muy apetitoso. Y además esto tiene también un trasfondo sexual, de depravación en ese punto de vista,
porque bueno, el prepucio viene de una forma natural, esto por creación, por diseño es así, más allá que hoy en día haya médicos que digan, no, que es más limpio estar circuncidado, bueno, eso son otras cosas, son otros temas que tienen que ver con el aseo, pero lo natural es que el órgano masculino tenga esa protección, tenga esa cobertura, porque eso es por protección y también para evitar roces que terminen estimulando de manera temprana las sensaciones de tipo sexual y bueno, todas las intenciones y pensamientos que se puedan derivar de una depravación que es evidente en dicho pueblo. Si no, veamos las enseñanzas que dice el Talmud de Babilonia, que algunas ocasiones lo he mostrado aquí, enseñanzas sobre ese tipo, ¿no? Sobre el tema de la sexualidad y ese tipo de depravaciones. Lo que hacen los rabinos y lo que enseñan en lo oculto, incluso con infantes, es totalmente perturbador. Entonces, más o menos se entiende el propósito del pacto. Además dijo Dios a Abraham, de ahora en adelante tu esposa ya no se llamará Sarai, su nombre será Sara. La voy a bendecir para que te dé un hijo y de sus descendientes se formarán muchas naciones y algunos de ellos serán reyes. Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? ¿Y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90? Así que se echó a reír y le dijo a Dios, dale a Ismael esa bendición de la que hablas. Pero Dios le respondió, aunque no lo creas, Sara misma va a darte un hijo, claro, porque ese hijo era de Jehová, no iba a ser de Abraham. Este Elohim con su tecnología iba a lograr algún tipo de relación, podría ser directa con ella, o algún tipo de inseminación o tecnología para que ella pudiera gestar en su vientre un híbrido con la genética de Yahvé, porque Isaac era hijo de Yahvé. Y tú le pondrás por nombre Isaac, mi pacto con él y con sus descendientes durará para siempre. Claro, ahí va a estar la semilla genética que todo este pueblo heredaría. También yo oí lo que me pediste acerca de Ismael, y lo voy a bendecir con muchos descendientes. De ellos saldrán 12 príncipes, estos son los pueblos árabes, y una gran nación. Sin embargo, mi pacto lo mantendré solo con Isaac, porque es el que tendría la genética Elohim, es decir, con el hijo que Sara te dará dentro de un año. Tan pronto como terminó de hablar con Abraham, Dios se fue de allí y ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y lo circuncidó, junto con todos los varones que habían nacido en su casa o que había comprado con su dinero. También él se circuncidó, cumpliendo así lo que Dios le había pedido. El día en que fueron circuncidados, Abraham tenía 99 años y su hijo Ismael tenía 13 años. Entonces, como vemos, Ismael ya era bastante mayor en comparación con Isaac, que aún no había nacido. O sea que se llevan unos 14 años aproximadamente. Y ese fue el pacto. Primero lo prueba desde el Génesis 12 con todo lo que le manda a hacer a Abraham y Abraham lo cumple. Y luego aquí en el Génesis 17, 24 años después, hace el pacto ya definitivo con Abraham y con la descendencia. Ahí es donde le promete que un año después va a tener un hijo. En ese hijo coloca la genética de los Elohim y con él continúa el pacto, con todo el tema de la circuncisión, la tierra prometida. Y bueno, lo que pasó de ahí en adelante, ¿no? Porque luego Isaac tuvo 2 hijos, el pacto continuó con Jacob. Jacob tuvo las 12 tribus y en esas 12 tribus se diseminó la genética Elohim. Y ese pueblo, que fue primero comandado por Moisés, estuvo 40 años en el desierto. A través de esos 40 años, Jehová lo que hizo fue depurar esa genética de aquella contaminación que había sufrido mientras estuvieron en Egipto. Una vez vio que estaba ya casi por completo depurada, les permitió salir de ese desierto y entrar nuevamente a tierra de Canaán, no comandados por Moisés, porque Moisés se le reveló, sino comandados por Josué, un líder militar que creció entre las hostilidades del desierto y creció adoctrinado por los mandatos de Yahvé, los cumplía a cabalidad. Entonces él comenzó a dirigir ese pueblo, lo que quedó de ese pueblo durante el paso por el desierto, y arrasaron con los pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Solo un pueblo modificado genéticamente y adoctrinado durante 40 años era capaz de hacer las barbaries que vimos que se hacían en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Vaya y léalo y usted se dará cuenta de lo que estoy hablando. Y a partir de ahí, toda la historia que conocemos de este pueblo en distintas batallas, en distintos genocidios, manipulaciones, trampas, engaños, traiciones. Y bueno, la historia de este pueblo está completamente llena de estos episodios. Y todo esto gracias a la herencia genética que el Elohim que los eligió depositó en ellos. Por eso son su pueblo y es el pueblo que está preparando en la actualidad
un gobierno totalitario para que lo presida un descendiente directo de ese linaje Elohim. Ese es su Mesías, ese es el anticristo, el personaje que va a representar el mal sobre la tierra cuando aparezca. Y ahí es donde se va a culminar el plan de ellos, lo que Yahvé les prometió, del dominio mundial. Algo que no será para siempre. Esto lo lograrán, pero por muy poco tiempo. Porque esos mismos que destruyeron Sodoma y Gomorra para acabar con esa enfermedad que estaba sobre la tierra, esa degradación que había en esos pueblos, son las mismas jerarquías de la luz que van a acabar con la degradación que estos descendientes de los Elohim han hecho sobre este planeta y la manipulación que han hecho en contra de la humanidad original, la humanidad que tiene la genética natural. Así que esas mismas jerarquías de la luz van a volver a derramar la justicia sobre este lugar para acabar con todo aquello que no pertenece a esta creación original. Y obviamente estas genéticas extraterrenas de carácter negativo no pueden continuar, porque son razas devoradoras de mundos, son razas destructivas, aniquiladoras, son razas oscuras que tienen que desaparecer. Y aquí la vida en este planeta continuará, la humanidad seguirá avanzando ya sin estas razas manipuladoras y el plan de ascenso físico, mental y espiritual continuará de una forma mucho más natural. Así que no pensemos que ese control será para siempre. Y este es el plan de los Elohim con Abraham y el por qué lo eligieron. No es nada más por el día de hoy, lo voy a dejar hasta este punto. Estaré leyéndolos en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.